Ok, van 29, faltaban muchos más. Bueno, pues eso fue lo que pasó con Mora Milutinovic, con Plácido Domingo. Ha habido otros entrenadores deportivos, otras personas a las que se les ha ofrecido. Algunos sí las han aceptado. Tadeusz Kemka, que fue un entrenador muy famoso de atletismo, que entrenó a varios maratonistas mexicanos, también se le ofrecieron la nacionalidad mexicana y él sí la aceptó. Pero bueno, no quiere decir que todos tengan la misma disposición. Bueno, pues esa es una de las cuestiones más interesantes que se puede hablar al respecto. ¿Ok? Bueno, reinicio otra vez, comparto, está grabando ya. Sí, ya está grabando. Entonces, sí, está grabando. Yo tengo el boquito rojo grabando. Ok, espero que no haya ningún problema. Ok, pues entonces estamos hablando de esto. Ok, la vía especial. Y vamos con la vía automática. La vía automática, aquí basta la residencia de un año anterior a la solicitud en el caso de adoptados o menores descendientes hasta el segundo grado sujetos a la patria potestad de mexicanos. Pero aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues simplemente a aquellos niños que son adoptados o son traídos por patria potestad. Y entonces, cuando llegan a la mayoría de edad, ellos tienen la necesidad de elegir. Durante toda su infancia serán mexicanos, pero a la mayoría de edad ellos podrán decidir dentro del año posterior a su mayoría de edad si aceptan seguir siendo mexicanos o no. Esta es la vía automática y principalmente tiene la visión de que estos menores que a lo mejor pueden no ser nacionales, como han vivido en México y han estado en México durante muchísimo tiempo, durante toda su vida hasta su vida adulta, pues simplemente se les da una posibilidad de que sea más rápido otorgarles la nacionalidad por vía automática. Esa sería la situación con la vía automática que tenemos aquí. La reglamentación de este proceso es que la carta de naturalización, como ya les comentaba, se hace en una ceremonia solemne, va el presidente de la República a darles a cada uno de los extranjeros que obtienen su carta de naturalización, bueno, los mexicanos naturalizados, para que les va a entregar su carta y a partir del día siguiente al día de su expedición, cuando se las entregan, entonces ellos ya van a ser mexicanos. Aquí la situación está en que, como ya les dije yo, como extranjeros, pues van a tener control de la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, se considera que las ausencias temporales del país no interrumpen la residencia, pero siempre y cuando estas se presenten durante los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud y no excedan en total de 6 meses. Eso se nota en la forma migratoria. Eso lo controla la Secretaría de Gobernación. En el total no pueden ser 6 meses de estar fuera. Tienes que estar la mayor parte del año aquí en el país. La residencia a que se refiere el caso de adoptados o menores a patria potestad debe ser interrumpida, entendiendo que durante el tiempo que son menores, pues no pueden salir cuando quieran, sino que simplemente es cuando se los permitan las personas que tienen su control, su patria potestad. Ahora, la residencia, quien adquiera la nacionalidad mexicana por matrimonio, la conservará aún después de disuelto el matrimonio, salvo que en caso de nulidad, que sea imputable al naturalizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, divorcio porque sí existió un matrimonio. El acto jurídico existió
y por lo tanto, pues si bien es cierto que el matrimonio no es para siempre, si se disuelve, pues la otra persona sigue manteniendo su nacionalidad mexicana por naturalización. No en el caso de nulidad, porque cuando hay nulidad, haga de cuenta que nunca se celebró el matrimonio. Y como no se celebró el acto jurídico, pues no hay forma de poder acceder, porque lo que dice la ley es que tiene que haber un matrimonio. Entonces, cuando hay nulidad, pues nunca sucedió, nunca pasó, y por lo tanto no hay ninguna forma de que se pueda pedir la nacionalidad mexicana. En todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Obviamente la idea es que la Secretaría de Gobernación diga si el extranjero fue pernicioso, molesto o no. Si no fue pernicioso, pues entonces no va a haber ningún problema, pero si lo fue, si fue molesto, entonces puede suceder que se niegue el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por naturalización. Ahora, el procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá. Suspender, no se anula. Se suspende cuando al solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o sus equivalentes en el extranjero. Porque la idea de la nacionalidad no debe ser un premio, sino debe ser una situación que se acredite o que se otorgue porque la persona se portó bien. Si es delincuente, pues imagínense cómo vamos a poder confiar en que en verdad tiene su residencia en el país o en verdad cumple con los elementos necesarios para ser mexicano. Esa es la razón. Cuando se le absuelva, porque el trámite se suspende, pero si se le absuelve, o sea, se le quita, se le libera sin haberlo sentenciado, pues entonces se podrá otra vez volver a retomar el procedimiento. No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes casos. Uno, no cumplir con los requisitos que establece la ley. Dos, estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero. O tres, cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar o motivar su decisión. En cualquiera de los tres puedes meter un amparo indirecto, principalmente en la última, cuando pues, no te convencen los razonamientos de la Secretaría y no está fundado o motivado, pues entonces tú tienes derecho de pedir la suspensión definitiva del acto y a lo mejor pueden retomar y volver a estudiar tu caso. Pero no es la solución definitiva, porque dice, la Secretaría declarará previa audiencia del interesado la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiera expedido sin cumplir con los requisitos o con violación de la ley. La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula y en todo caso se dejarán a cabo salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros de buena fe. Vamos a entender. Te declara nula la carta, es una decisión que te puede causar perjuicio, pero aquí mi consejo no es que lo lleven al amparo directamente. ¿Qué tendrías que hacer? Ir a pelear un juicio de nulidad, un recurso de nulidad ante la propia secretaría, te lo van a negar, pues te vas al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque es una decisión por parte de un órgano administrativo, en este caso, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y solamente hasta que ya te den calabazas ahí, pues te den una sentencia contraria, pues entonces te vas al amparo, pero tendría una situación porque va sobre una situación de fondo. Entonces sería un amparo directo, no indirecto. El indirecto, pues se le ha dado una magnificencia muy fuerte porque como tiene la suspensión provisional, pero no ayuda a gran cosa porque lo único que te puede decir es, ¿sabe qué? Para efectos tiene que volver a estudiar. Entonces no resuelves el fondo del caso. En cambio, cuando hay una nulidad, sí te están aplicando una situación de fondo. Por eso, mi consejo no es llevarlo directamente al amparo indirecto, sino mejor, pues recurso de nulidad, recurso de revocación, juicio de nulidad y solamente así te vas al amparo directo en el caso del amparo y después a la revisión a ver si te llega a la sala o a la Suprema Corte o a un tribunal colegiado. Pero esa es la forma en que yo creo que podrías combatir, en este caso, una carta de naturalización anulada.
El derecho de opción es cuando una persona a la cual dos países le otorgan su nacionalidad tiene que renunciar a una para quedarse con la otra. Este derecho de opción, pues sí, es del siglo XIX y volvemos otra vez. Acuérdense ustedes que la norma internacional es que tienes derecho a una nacionalidad, pero nada más tienes derecho a una. Entonces, la idea del derecho de opción es que se renuncia a la otra nacionalidad y por lo tanto te quedas con una y prometes sumisión a las leyes y al Estado mexicano. Pero pues miren, en México pues la nacionalidad es imperdible. Por más que renuncie la persona, seguirá siendo mexicana. Y sin embargo, la carta de naturalización y el certificado de nacionalidad llevan implícita una renuncia expresa a la nacionalidad que te daba el otro país del cual decidiste no ser nacional. Está manejado un derecho de opción dentro del texto de las cartas. Ahora bien, para los europeos, la irrenunciabilidad de la nacionalidad hace que no importe. O sea, puedes renunciar, no importa, es irrenunciable, por lo tanto, no tiene ningún efecto para las situaciones de nacionalidad ante esos países. Y bueno, pues a final de cuentas, toda la pregunta es por qué siguen manejando el derecho de opción dentro del aspecto del otorgamiento de la carta de naturalización o el certificado de nacionalidad. Siguiente punto, la nacionalidad y la ciudadanía. Ya habíamos dicho que es el vínculo político. El que es ciudad nacional generalmente se convierte en ciudadano. La nacionalidad implica que al paso del tiempo el nacional se vuelve ciudadano y de acuerdo con el artículo 34 de la ley, los ciudadanos son aquellos nacionales que tienen 18 años y tienen un modo honesto de vivir. Así lo maneja. Ahora, la ciudadanía otorga derechos y obligaciones políticos, los que establece la propia Constitución. Pero el artículo 37 constitucional es el que nos va a poner en problemas. Principalmente, ¿por qué? Porque en su inciso A dice, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Esto es lo que le hace imperdible en la nacionalidad. No pueden ser privados de ninguna forma de su nacionalidad. Por lo tanto, seguirán siendo nacionales todo el tiempo. Sin importar si adquieres 16 nacionalidades distintas, tú eres mexicano por nacimiento. Y eso nunca vas a poder ser privado de ella. El segundo punto es, la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. Señores, es por eso que siempre he comentado, la nacionalidad mexicana es de segunda. O sea, pobres extranjeros que muchas veces tienen más apego que los propios mexicanos y ellos sí tienen un montón de causas por las cuales se puede perder la nacionalidad. Y por ejemplo, los dos más importantes, por adquisición voluntaria de otra nacionalidad, ¡pum! Ya automáticamente ya no es imperdible como la de nacimiento. Por hacerse pasar en cualquier instrumento como extranjero, pues también, ya haces eso, no, pues eres mexicano, tienes que hacerlo con todos los problemas de ley. Eso sería muy intransigente, pero bueno, a final de cuentas ahí está. Por usar un pasaporte extranjero, porque te estás sustentando como extranjero cuando eres nacional. Y por último, por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Por lo tanto, pues si te nombran conde o te nombran duque, pues ni modo, o aceptas el título nobiliario o la nacionalidad mexicana. Por residir durante 5 años continuos en el extranjero, eso tiene una razón de ser. Se te entendería que si resides en otro país 5 años, a lo mejor te vuelves nacional de ese país. Pero bueno, a final de cuentas sí se pierde la nacionalidad mexicana por naturalización. Esa no es imperdible como la mexicana por nacimiento. Y por último, la ciudadanía se pierde, o sea, tú no puedes perder la nacionalidad siendo mexicano por nacimiento, pero sí puedes perder la ciudadanía. Y entonces te ponen por aceptar usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, por aceptar usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, por admitir de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, exceptándose los títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente. Consejo, si te nombran con un título científico, literario o humanitario, mejor pide permiso, no vaya a ser que vayan a pensar que el príncipe de Asturias, que es un título con, es un título que podría ser literario,
te vayan a decir, no, pero implica sumisión al rey de España y entonces te vayan a salir con que no puedes aceptarlo, o si ya lo aceptaste, pues te vayan a quitar la ciudadanía. Yo siempre diría, previsión de previsiones, mejor digo que me den permiso, ¿ok? Por ayudar en contra de la nación de un gobierno extranjero, o sea, pues, un traidor a la patria, pues, ¿qué puedes pasar? Pierde la ciudadanía, no la nacionalidad, ni modo, que se jorobe en nuestro país, ¿no? Ante tribunales o ante cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional y en los demás casos que fijen las leyes. Por eso no hay que confundir nacionalidad con ciudadanía. Estas antes eran causa de pérdida de nacionalidad. Ahora puede ser a la patria y seguir siendo mexicano. Qué padre, ¿no? Yo no soy muy fanático de decir que estamos metiendo la pata, pero ahí yo siento que sí. ¿Por qué? Pues estamos creando gente sin arraigo. ¿Qué importa que tengas que le puedas traicionar a tu patria si a final de cuentas tu nacionalidad nunca la pierdes? Pierdes la ciudadanía, esa como quiera que se te dan 3 pesos por ella, pero la nacionalidad jamás. Pero como ya lo dije, pues tú puedes ser traído a la patria y comprar en bienes en zona prohibida, aguas, eso puede ser un problema. O puedes hacerlo al contrario, primero comprar los bienes en zona prohibida y después cedérselos a los extranjeros. O sea, traición a la patria en grado sumo y eso no pasa nada, porque nunca vas a dejar de ser mexicano. Sí, ya sé que muchos de ustedes saben, sí, pero eso pasaba el siglo pasado, el siglo antepasado. Híjole, ya no sabe uno ni dónde. Y desgraciadamente eso nada más meterles ideas a las personas, pero ahí está eso lo que viene en la propia Constitución. Los efectos de la nacionalidad. Por obvias razones, la nacionalidad por nacimiento tiene efectos automáticos. Basta con que se cumplan las disposiciones del 30. La nacionalidad mexicana por naturalización tiene efectos a partir del día siguiente de que se expide. Te entrega la carta el presidente a partir del día siguiente, salvo los que son cartas de naturalización por matrimonio. Normalmente esas se entregan en ceremonia aparte, no se entregan necesariamente en la ceremonia del presidente. Esas generalmente son para los que son extranjeros, extranjeros con origen latino o alguno que haya tenido alguna situación por la vía especial, pero generalmente los casados por matrimonio y que piden la carta de naturalización, se las entregan aparte. Eso no hay tanto problema. Pero es a partir del día siguiente en que te entregan tu carta de naturalización. Ok. Prueba de nacionalidad. A nivel interno se prueba con el acta de nacimiento, con el certificado de nacionalidad, con la carta de naturalización, con el pasaporte. En el pasaporte generalmente te piden muchos de estos documentos por la cédula de identidad ciudadana que ya no existe, o por lo menos si existe, muy poca la gente que la tramita. Todos tenemos CURP, a lo mejor esa sería una mejor identificación, pero antes la cédula de identidad ciudadana se las pedían a aquellos que entraban a trabajar a la Secretaría de Gobernación. Creo que hoy ya ni siquiera eso, porque les dan una credencial normal. Otras pruebas que tendría que ser documentos como las fe de bautizo, o algún otro documento que pudiera acreditar el origen de los padres y el tuyo mismo. Eso podría ser otra prueba, tal vez el certificado de nacimiento si es que todavía lo tienes. Creo que yo sí tengo mi certificado de nacimiento todavía. Entonces, pues a lo mejor con ese documento, pues podría probar que yo nací, que soy romano, pero porque nací en la colonia Roma, ¿no? Entre otras cosas. A nivel internacional, la nacionalidad solamente se acredita con el pasaporte. No, esto ya. Ok. Nos vamos con la nacionalidad de personas jurídicas, la nacionalidad de buques y la nacionalidad de aeronaves. En primera instancia, Jean-Paul Nivoyer decía, la nacionalidad no se le puede entregar a cosas, porque las cosas no tienen nacionalidad, es un atributo de los individuos. Sin embargo, a pesar de ese posicionamiento, hay que entender que la importancia económica, incluso política o social, que tienen todas las personas jurídicas, los buques y las aeronaves, hace necesario que se aplique
el sentido de la nacionalidad a estas cosas. Porque, pues bueno, si bien es cierto, una persona jurídica es un ente que existe por el derecho, no porque exista físicamente, pues a final de cuentas es un conjunto de trabajo, de personas, de capital o de ideas o de bienes incorpóreos que hacen, o sea, se utilizan para tener un fin. Esa es la idea de una persona jurídica. Bueno, la nacionalidad de personas jurídicas tienen muchos posibles criterios. Por ejemplo, está el criterio formal, que se refiere a la ley del lugar de la Constitución. Las sociedades se entienden nacionales del lugar donde se llevó a cabo su constitución. El criterio de la incorporación, que se refiere al lugar de inscripción, donde se inscriba la empresa, ahí es su nacionalidad. El criterio real, que considera la nacionalidad de los socios, o bien del centro de explotación, o bien el domicilio social y legal, indistintamente. También está el criterio del control, que toma en cuenta un múltiple aspecto como son la nacionalidad de los socios o de los cuadros directivos o el origen de los capitales. Y en este sentido, pues nuestro país adopta, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, el criterio formal. Es decir, para México, la nacionalidad de las personas jurídicas se rige conforme a la ley del lugar donde se constituyen. Ese va a ser su nacionalidad. ¿Ok? Entonces, pues ese es el único sentido. A ver, vamos con el siguiente punto, que es la nacionalidad de buques y aeronaves. Estos bienes, que son en la actualidad sujetos a la nacionalidad por el valor económico que incorporan o que tienen para el país. Es obvio que la nacionalidad que en estos bienes tiene una connotación distinta o a los individuos, a las personas jurídicas. En el caso de los buques, pues generalmente la nacionalidad de los buques sirve para garantizar la libertad de navegación, las consecuencias proteccionistas que tienen algunas actividades del comercio exterior. Hace algunos años, cuando el apartheid estaba fuerte en Sudáfrica, los barcos mexicanos no paraban en puertos sudafricanos porque podía ser motivo de que se manejara como una especie de complot en contra de Sudáfrica y entonces podría haber algún problema internacional. Y por último, consecuencias sobre derechos y obligaciones que derivan de tratados o normas internas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en el alta mar los barcos se sujetan a la ley del pabellón que portan y por lo tanto, para derechos y obligaciones que se den por actos jurídicos o hechos jurídicos que se den a bordo del barco, pues tienen que estar sometidos a un régimen. Y ese régimen es el del país que les otorgó el pabellón. Como lo decíamos en Derecho Internacional Público, existe el problema de los pabellones de conveniencia, porque hay países que no les importa tanto este orden del control del barco y por lo tanto otorgan la nacionalidad sin fijarse siquiera si el Estado, si el barco cumple o no cumple, si los armadores les pagan a los trabajadores o no les pagan, les vale un cacahuate eso. Entonces, pues técnicamente los pabellones de conveniencia se han convertido en un problema muy fuerte porque tiene implícita una nacionalidad, pero el control administrativo de la nacionalidad pues está perdido, o sea, no existe. Y por lo tanto, en este caso, pues los pabellones de conveniencia siguen siendo un factor de desorden en el medio internacional público. Si alguien tiene intenciones de conocer un poquito más de pabellones de conveniencia, pues en la escuela está y lo creo que la pueden bajar en electrónico, pues está mi tesis, los pabellones de libre registro y la convención de 1986 sobre registro de buques. Con ese me titulé, con ese trabajo me titulé, y ahí vienen toda una serie de explicaciones sobre los pabellones de conveniencia. Me tengo que remitir a ella porque pues, es mucho lo que tendríamos que explicar y la verdad es que no tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Por último, las aeronaves necesitan la nacionalidad para los problemas de seguridad aeronáutica, con los secuestros famosos que se dan a bordo de un avión. Obviamente, en estos casos, la nacionalidad de las aeronaves, pues también se basa en que enarbolen un pabellón, pero cuidado, o sea, no se pone una bandera arriba del avión. Normalmente los aviones tienen pintada la bandera.
no tienen la bandera ondeando, pues imagínense a las velocidades en que van, pues la bandera va a volar de inmediato. No, generalmente tienen un número de matrícula y pintada la bandera del país que va a tener la nacionalidad. Y por lo tanto, también en ese sentido, pues por eso se van a manejar de acuerdo con ciertas condiciones muy similares a los buques, principalmente porque tienen que tramitar su nacionalidad y tienen que obtener su matrícula para poder tener sus documentos completos. Bueno, creo que ya eso sería todo. Dejamos de compartir y pues atentos a las preguntas que puedan hacer. Nos quedan casi como 15 minutos. Ojalá y puedan hacer todas las preguntas que tengan por ahí pendientes, porque quisiera salir a las 7:30 porque tengo que ir a la farmacia para comprar unas medicinas. Entonces, pues, a ver si me pueden hacer el favor preguntando lo más pronto posible. ¿Preguntas? Ya terminamos el tema, ¿eh? O sea, el examen sigue estando para el 12. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, vale, ya la Gaitán Aranza. Ay, tengo que irme al chat, perdón. Me dice, profesor, ¿cuál dijo que era la diferencia entre inmigrante e inmigrado? ¿Sabe qué, Ayala? Pues eso lo vamos a ver en el próximo tema, así que, pues, ¿para qué le...? Bueno, se lo digo. Inmigrante es una persona que radica en un país, pero no quiere quedarse en él. Inmigrado es una persona, un texto extranjero, que llega a un país, radica en él, pero ya quiere legal residencia en el país, ya quiere quedarse a vivir aquí. Esa es la diferencia entre un inmigrante y un inmigrado. ¿Ok? ¿Me podría explicar un poco más o qué es un pabellón de conveniencia? Conveniencia, ¿ok? Paola. Bueno, un pabellón de conveniencia es la bandera de un país que solamente le pide a las personas a los armadores que enarbolan barcos con su pabellón el pago de ciertos intereses, ciertos impuestos, pero que no están en el control de lo que pasa en el barco, se pueden inscribir barcos viejos. Una de las cuestiones que llaman más la atención es que un barco tiene 20 años de vida útil. Generalmente en los pabellones de conveniencia puedes tener 35, 40 años de vida útil, que son verdaderas carcachas que navegan. Pues obviamente es lo mismo que si me pregunta qué pasaría si una carcacha entra al periférico, pues no va a rendir, o sea, se nos va a quedar en algún momento. Pues es lo mismo que pasa en un pabellón de conveniencia. Y entonces, pues son malos socialmente, a los trabajadores no se les paga un salario mínimo porque no tienen leyes laborales eficientes. Vamos, ni siquiera un barco abanderado por pabellones de conveniencia ni siquiera toca el país. Usted va a Panamá y va al consulado de Panamá, dentro de Nueva York, le pide el pabellón, ellos pagan los impuestos necesarios y le dan su pabellón y ni siquiera tocó Panamá, lo pone en su barco en Nueva York y ya tiene bandera, así de ese tamaño. Entonces, pues hay muchos problemas. Yo sí le sugiero que sí vaya a mi tesis, ahí va a encontrar toda la información que quiera sobre los pabellones de conveniencia. ¿Ok? Muy bien. La mecánica de este curso será igual que el semestre pasado. Sí, Mosco, va a ser igualita y van a reprobar igualito, ¿eh? En cuanto a las personas jurídicas, ¿podría especificar cuáles son los criterios para determinar con su nacionalidad, por favor? Mire, para no meterme en situaciones, le pongo la diapositiva para que la vea de nuevo, que es esta de acá. Estamos quedando sin tiempo. No, no, es esta. Ahí está. Ah, no. Ahí está. El formal, que se refiere al lugar de constitución, el de incorporación, que se refiere al lugar de constitución, el formal. El criterio de la incorporación, que se refiere al lugar de inscripción. El criterio real, que considera la nacionalidad de los socios, el centro de explotación
o el domicilio social o legal indistintamente, y el criterio de control que toma en cuenta un múltiple aspecto como son la nacionalidad de los socios, la de los cuadros directivos o el origen de los capitales. Ahí están los 4 criterios. Tómelos, tómele nota. ¿Ok? Se va a la 1, se va a las 2, se va a las 3, se va a las 4 y se va a las 5. Ya se fue. De todos modos puede consultarlo en la grabación. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al examen, ¿podría explicar cómo es la dinámica? Hasta la próxima semana. ¿Cuál es la dinámica? Pues que les voy a preguntar y ustedes tienen que contestar, pues así es la dinámica, en todos los exámenes es igual. Aquí la situación es que yo lo hago durante el tiempo de las clases, tienen 50 minutos, no, 50 minutos quiero, 35 minutos para contestar su examen y ya saben que cuando se hace por la línea, por el sistema, si te vas a tardar un minuto más, pues inmediatamente te lo decomisa el sistema y lo entrega tal como esté. Entonces, esa es la situación con el examen. La dinámica, pues, los reactivos de opción múltiple, pero si no estudia bien, segundo, se va a encontrar al diablo. Así como son los heterogéneos, así son los exámenes normales. Entonces, pues, yo le sugeriría, hay que estudiar muy bien. Son 4 unidades, pues hay que echarle muchas ganas. Ahora, una cuestión. He estado considerando, vamos apenas en la unidad 5, extranjería. Empezamos el miércoles, pero la semana que entra, el 10 es inhábil, no hay clase el 10, que es lunes. Nada más hay clase el 12, que no voy a dar clase porque ustedes van a estar haciendo examen. Me voy a conectar, voy a estar conectado las 2 horas, pero no voy a dar clase porque ustedes tienen que estar haciendo su examen. Así las cosas, tienen las 2 horas de la clase para hacer su examen, tienen que llegar a tiempo para hacerlo. ¿Ok? No va a haber prórrogas, ahí sí no, no va a haber prórrogas. Así que pues, si tienen la idea de, ay, es que yo siempre lo empiezo hasta las 6:30, pues digo, hasta las 7:30, no va a haber oportunidad, porque ahí inmediatamente que se pasaron los 35 minutos, se lo va a recoger. Entonces, te sugiero mejor estar a la hora y hacer el examen a la hora. Después, no hay clase. Terminamos la siguiente semana, pasando el 17, el día tan hermoso que es el 15 de mayo. El 17 iniciamos clase el lunes y el miércoles, 17 y 19. El 17 terminamos extranjería, yo espero, y el 19 empezamos con métodos para solucionar problemas de tráfico jurídico. Si corremos con suerte, empezamos a hablar de sistema conflictual tradicional, a lo mejor ese sí lo vamos a tener que ver en una clase o a lo mejor el anterior, pero vamos a tratar de apurarnos para verlos de una clase, ahí sí nos vamos a quedar hasta la muerte y terminar con problemas prácticos del sistema conflictual tradicional. Y si terminamos eso, a lo mejor vamos a estar rayando y ya nada más nos va a tocar atender problemas prácticos y se acabó el cuatrimestre, el semestre, bueno, pareció cuatrimestre por esta situación. Y no me quiero pelear, pues yo estoy de acuerdo en que ustedes pueden pelear hasta por la muerte de la mosca o del mosco o del que sea, que no nos pagan, pues es una mentira, pero bueno, sirvió para que muchos de ustedes hicieran paro, pues yo tengo respeto por ese movimiento, me solidarizo con los maestros que no les pagan, pero la universidad está poniendo de veras todo el interés para ver solucionar estos problemas. Pero pues no te necesitan los maestros andar pidiéndoles a ustedes apoyo, realmente eso es lo peor que pueden hacer. Pero bueno, tenemos muy poco tiempo y si acaso no vamos a ver todo el curso, niños. Entonces, pues lo que haya, lo que se pueda, pues hay que aprovecharlo. Porque esta es la único curso de Derecho Internacional privado y no va a haber otro. Tuviéramos una nueva oportunidad, créanme que pues no me importa mucho porque lo retomamos en Derecho Internacional Privado 2, pero no hay más.
y nada más son 2 clases por semana. Entonces, como ven, está muy terrible. Entonces, pues vamos a tratar de aprovechar lo que podamos, y tratar de salir adelante con lo que tengamos. Esa es la situación. Entonces, yo los espero el miércoles. Si es que ya no hay otra pregunta, si hay otra pregunta, pues por favor háganla de una vez. ¿No hay más preguntas? ¿Baños no va a preguntar? No, profe, esta vez no. No, ve, ya me está usted quedando mal, la única curiosa y no pregunta. Bueno, Bueno, sí te iba a preguntar algo, pero ya me respondiste a la profe, gracias. bueno, ok. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. A lo mejor ese día sí salimos un poquito tarde, una vez les comento, para tratar de abarcar lo más que podamos de extranjería. No creo terminar en una sola clase, pero sí tratar de abarcarlo más para que en cuanto volvamos a reanudar después del examen, hagamos lo posible por avanzar en el siguiente tema y tratar de terminar lo más, que podamos terminar lo más que se pueda. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco mucho. Yo me voy a ir a conseguir mi medicina, si ya de por sí es media tarde, pero pues afortunadamente las farmacias no cierran tan temprano y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Les parece?